de intermedio A y B. Hoy, la clase de lenguaje y comunicación, soy la profesora Carolina Busto. Esta semana, chicos, quiero trabajar con el tema de la infografía. Vamos a empezar a trabajar con apoyos para el texto. ¿Qué cosas me pueden servir? ¿Qué cosas me pueden ayudar a hacer que mi texto sea más claro para mis lectores? Y para empezar, el día de hoy vamos a trabajar con la infografía. Vamos a ver un poquitito algunos antecedentes históricos de lo que es la infografía. Dice, se puede atribuir el surgimiento de las primeras producciones infográficas a las investigaciones del científico escocés William Playfair, realizadas a finales de la década de los años 1780, el cual, debido a su nutrida formación en la geometría analítica de René Descartes, publicó los dos libros que dieron paso a lo que en la actualidad sería considerado como el sistema de representación infográfico. En dichos tratados, titulados como Atlas Comercial y Político y Brevario Estadístico, el escritor usó el sistema de coordenadas cartesianas para crear lo que hoy se conoce como un diagrama de barras y diagrama circular. Aquí tienen ustedes un ejemplo. ¿Qué hacía él? Colocaba acá información, ¿ya? Y era como lo que podríamos llamar una especie de gráfico, ¿ya? Circular. Y ahí íbamos colocando toda la información. Algo muy parecido. Deben recordar que dentro de lo que son los apoyos de texto, ¿ya? Los diagramas de barras, los diagramas circulares, qué sé yo, todo lo que son los gráficos, también se consideran apoyos visuales, ¿ya? Para el texto. Muchas veces un gráfico de barras, un gráfico circular puede entregar tanta información como un texto. Por lo tanto, es importante que tomemos en consideración que incluso dentro de nuestra infografía, que va a llevar en este caso imágenes, como están acá los niños, qué sé yo, apuntando cosas, también los gráficos vienen a ser un aporte y un apoyo, ¿ya? Por aquel entonces, dice, dichas estrategias cumplían el objetivo de describir los avances comerciales del Reino de Inglaterra y la superficie de las colonias norteamericanas recién conquistadas por la corona británica del momento. Como resultado, fue pionero en la creación de una nueva rama del diseño gráfico, ¿ya? Obviamente el diseño gráfico abarca mucho más, pero dentro de lo que a nosotros nos convoca, que es el tema de las infografías, obviamente fueron nuestros primeros antecedentes, y estamos hablando de 1780, ¿ya? Obviamente con el apoyo de los mapas, pero cómo leer los mapas, o la información que estadísticas me entregaban, por ejemplo, los mapas con respecto al asentamiento de las personas, cuántas personas vivían en ciertas partes, etcétera. Todo eso ayudó a hacer de esta infografía algo un poquitito más claro, ¿ya? O sea, estos diagramas de barras y diagramas circulares que me entregaban datos que se podían analizar ya en aquella época. Vamos a ver nuestros objetivos puntuales, ¿ya? Ese, en estricto rigor, es el objetivo macro, ¿ya? Hoy día queremos conocer la infografía en palabras muy sencillas y queremos crear una, ¿ya? Pero nos vamos a nutrir un poquitito de lo que es la tecnología y nos vamos a ayudar con ella. Vamos a hacer un paneo súper rápido por este PowerPoint, porque en realidad lo que me interesa hoy día es que ustedes vean que hay distintas maneras de presentar la infografía y distintos tipos de infografía. Pero si hay algo que rescatar de este objetivo macro que aparece en pantalla, es precisamente el tema de las características. Por ejemplo, para poder hacer su infografía, la vamos a hacer más sencilla o más complicada dependiendo de la temática y dependiendo obviamente de la audiencia. Eso es súper importante para todo tipo de texto, pero obviamente la infografía para nosotros es un texto, un apoyo textual que debería ser simple y no complejo de seguir y de leer para poder, obviamente, poder entender, que tu lector entienda claramente lo que tú quieres decir. No solo es un texto tipo síntesis, sino que también la información que entrega es tremendamente clara, objetiva, muy concisa, ¿ya? Y fácil de leer,
fácil de seguir. Un infograma no debe ser tan complicado que no te permita seguir la lectura de manera adecuada. Ya lo vamos a ver con sus partes. La clasificación de las infografías dependiendo de la forma que adoptan, ¿ya? Tenemos infografías comparativas, donde vamos a colocar un elemento A con un elemento B y vamos a obviamente a hacer esta comparación de características y elementos o estructuras en base a dos elementos, ya sea símiles o discordantes, depende de cuál sea tu finalidad en esto, ¿ya? Hay infografías cronológicas o de procesos, ¿ya? Muy parecido a lo que sería una carta GAM, pero obviamente llevado a lo que son imágenes. Sí, ideas de entrada, de salida, apoyos, qué sé yo, cronológicos, relojitos, calendarios, todo ese tipo de información que obviamente necesita que tú demuestres cómo se hace un paso a paso, por ejemplo, ¿ya? Que va primero, que va después. Hay una cierta secuencia dentro de lo que es la infografía. Está la infografía numérica, donde obviamente es súper fácil de seguir, porque obviamente tienes que seguir solo los números, ¿ya? Es muy clarita para el lector, los números te ayudan y te guían muchísimo, ¿ya? Están los infoproductos, que son obviamente más comerciales, donde ya sea que la infografía te sirve para como manual de uso de un X producto, o para la publicidad de uno de ellos, ya no solo por la utilidad, sino también, qué sé yo, el cómo se usa, o como instructivo también, ¿ya? Porque a veces se requiere una información clara con respecto a cuál es el paso a paso que se debe seguir. Fíjate que a veces mezclamos cosas, por ejemplo, la infografía numérica tú la podrías mezclar perfectamente con la infoproducto, para indicar, qué sé yo, cuáles son todos los usos que tiene, ¿ya? Siguiendo esta numeración, ¿ya? Los números también los podrías incorporar en la infografía comparativa, hablando, qué sé yo, del paralelo que estás haciendo entre los dos elementos. Clasificación según su contenido. Las infografías informativas, como ustedes pueden ver, tienen muchísimo texto, ¿ya? Mucho. Aquí hay una infografía que es biográfica acerca de todo lo que significó la vida de Nelson Mandela. Y usted también puede elegir esto dentro de sus temáticas. Yo le voy a colocar una lista larguita de temas dentro de lo que es la actividad. Sin embargo, igual pretendo que si usted desea hacer acerca de algún personaje específico, igual podría hacer una infografía informativa biográfica. Utilizadas principalmente en medios de comunicación para explicar determinados sucesos, acontecimientos o noticias que por su complejidad podrían ser más difíciles de explicar en palabras. Hoy día se utilizan muchísimo las infografías, ya por eso aprender a analizarlas bien forma parte del proceso de comprensión lectora. Van a encontrar infografías en la prueba PSU, van a encontrar infografías en los diarios, en las revistas, en los medios de comunicación. Por lo tanto, es súper importante que aprendamos la clasificación y la estructura que tienen para poder ayudarnos a comprender mejor lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo, ¿ya? Aquí, más detalle, mucho más extenso, mucho texto, pero también muchas imágenes sobre una biografía. Aquí es una forma distinta de hacer la biografía, pero hay muchos datos de su vida. Vemos este tipo de infografías también a veces cuando hacemos líneas del tiempo, ¿ya? Cuando hacemos líneas del tiempo históricas o de sucesos o de acontecimientos, ¿ya? No solo de personajes. Así que este tipo de infografías informativas son muy normales. Aparecen también muchísimo en los textos de estudio escolares, ¿ya? En los textos de estudio escolares en el colegio, porque facilita también el que usted pueda aprender ciertos aspectos, sobre todo históricos, ¿ya? Infografías publicitarias. Bueno, como acá se señala, se recurre a ella cuando se quiere llamar la atención sobre un producto o servicio, ¿ya? Atrae a la gente, son tremendamente atractivos, no traen tanto texto porque la publicidad no pretende que usted se detenga a leer todo esto, por lo tanto esto también tiene que ver con algún reportaje o algo parecido, qué sé yo, que sirva para promocionar el uso, en este caso, por ejemplo, del WhatsApp.
¿ya? Te dice qué es lo que es WhatsApp, te habla acerca de todas las aplicaciones, de todos los usos que se le puede dar, ¿ya? Por qué se llama como se llama, cuándo fue creado. Aquí hay una especie de información muy detallada sobre el origen de WhatsApp y todo lo que significa su desarrollo. Aquí hay otras infografías publicitarias, ¿ya? En este caso, esta nos está explicando, ¿ya? Cómo se da la triangulación, por ejemplo, de antenas, de recepción, qué sé yo, acerca de cómo funciona, por ejemplo, la señal de telefonía celular. Cuándo está tu zona de cobertura, dónde está tu antena, qué sé yo, sirve para triangular, qué sé yo, cierta información también. Y al ladito tenemos una de un zapato sobre la, obviamente publicitaria, sobre la forma, la estructura, los materiales que tiene este tipo de zapato, ya, que aparece en pantalla. Acá, nuevamente, otro tipo de infografía, ¿ya? Publicitaria. ¿Por qué? Porque habla de productos y servicios. En este caso está hablando de un dentista y de cómo funciona, de cómo, cuáles son las áreas que trabaja, sobre anestesia, implantes, qué sé yo, sí, las herramientas que utiliza el dentista y finalmente los brackets. ¿Ya? Arriba ahí tienes una muelita, qué sé yo, cariada, o sea, todo eso está asociado a un dentista. De hecho, tú podrías tomar partes de eso, cortarlos y utilizarlos igual, ¿ya? Exploren mientras tanto su Paint, ¿ya? Porque pueden llevar una fotografía, cortarla, recortarla, etcétera, y eso también les puede ayudar muchísimo para después cuando ustedes quieran cortar un elemento y a agregarlo a lo que son sus propias infografías, ¿ya? Acá tienen una infografía publicitaria acerca de Instagram, de cómo configurar la cuenta, de cómo usar los hashtags, de los concursos que se realizan, ¿ya? De cómo fidelizar y agradecer las fotos compartidas, etcétera, de cómo promocionarse cuando usamos el Instagram con una finalidad comercial y cómo controlar también lo que está pasando con nuestra cuenta, ¿ya? Todo eso ahí en el Instagram. Infografías didácticas. Son las destinadas a explicar conceptos o procesos, ¿ya? Sobre determinados temas. Son útiles para ayudar a entender algunos temas que no siempre están claros. Estos son así como con peritas y manzanas, súper claritos, traen poco texto, harto número y harta imagen que nos permite guiarnos bastante claramente. Por ejemplo, acá habla acerca del acceso al agua y dice 1 de cada 4 personas en los países con bajos ingresos tiene una instalación para lavarse las manos con agua y jabón, sobre todo hoy día que es súper importante lavarnos las manos con agua y jabón. Fíjense que acá hay hartas cosas que nos podrían servir. A lo mejor una de las temáticas que ustedes podrían hacer sería, por ejemplo, sí, yo creo que ya he visto algunos por ahí, pero a lo mejor ustedes podrían elaborar algunos nuevos acerca de, por ejemplo, una infografía acerca de lavarse bien las manos, otra infografía, qué sé yo, acerca de sí, los cuidados si tienes que salir, o qué hacer cuando tienes que volver a la casa, si es que tuviste que salir, qué hacer cuando tienes que volver a la casa, cuál sería el paso a paso, ¿ya? Hay una infografía didáctica de qué es lo que la gente debe hacer, una infografía acerca del uso correcto de la mascarilla, ¿ya? Generalmente las infografías didácticas son tipo instructivos en realidad, ¿ya? O sea, como de qué tenemos que hacer. Acá hay algunos ejemplos. Mira, hoy día que es súper importante el cómo lavarse las manos, ¿ya? Acá, cuántas personas, qué sé yo, tienen acceso a un servicio sanitario. Y acá, por ejemplo, dice 2.100 millones de personas en el mundo carecen de agua potable, ¿ya? Y ese es del 2015. Eso debe haber bajado muy poco en este tiempo. Yo creo que producto de la sequía que ha asolado a gran parte de América del Sur, a nuestro país sobre todo, eso ha ido incluso disminuyendo, ¿ya? La cantidad de litros y cantidad de agua disponible para las personas obviamente ha disminuido. Acá, por ejemplo, tienes una infografía didáctica acerca de la contaminación por plástico, ¿ya? Y la basura que se arroja en océanos y mares.
Acá tienes otra infografía que habla acerca de las desigualdades sociales en la salud y cuál es el reto para América Latina y en este caso para el Caribe. Una cosa súper importante, cada vez que ustedes hagan una infografía no solo van a encontrar toda la información que ustedes necesitan, sino que también, súper importante, y que no olviden esto, tienen que aparecer como una fuente. ¿Quién me está entregando esta información? Aquí dice Acue Fundación. Acá, todas las mujeres, todos los niños, por las mujeres, tanto, ¿ya? O sea, siempre tiene que haber alguien que me diga quién es. Acá síguenos, por ejemplo, en fundación.aqua.org, ¿ya? Los links de dónde estoy sacando la información, ¿ya? O quién publicó esta infografía también es súper importante. Partes de la infografía. Esto es lo que no les tiene que faltar. Un título, ¿ya? Un encabezado, dice la naranja llegó para quedarse. El texto, hay una breve bajada. Esto no es muy diferente de un texto periodístico, por lo tanto va a tener bajada y va a tener, qué sé yo, información ahí súper importante como del lead, ¿ya? Antes de que contenga todos los otros elementos que son el cuerpo, en este caso de la infografía, que van a ser las imágenes, ¿ya? Entonces, tiene título, tiene un encabezado, ¿ya? O podríamos llamarle bajada de título, tenemos una pequeña introducción ahí, y tenemos acá, qué sé yo, todo lo que es como un breve resumen en texto. Y después el cuerpo, obviamente, son las imágenes, ya con los datos estadísticos, en este caso, o los datos comparativos para poder sacar conclusiones a partir de ello. ¿Ya? Acá también habla acerca de que hay alguien diciendo la naranja es mi vida, y aquí dice la fuente y el crédito, o sea, ¿a quién le debemos este trabajo? ¿A quién le debemos esta infografía y esta información? ¿De dónde salió toda esta información? A ti. Chiquitito está, se ve poquito, pero ahí está, ¿ya? Sale el nombre, la revista o la publicación que emitió este comunicado. Así que eso es súper importante que también esté. A eso me refería antes con que a veces las organizaciones colocan un pequeño icono en la puntita en alguna esquina de la imagen. ¿Por qué vamos a utilizar infografías? Bueno, ya lo había señalado antes, porque son tremendamente claras, útiles a la hora de explicar y entregar información a nuestros lectores, ¿ya? Aquí está el resumen. Ofrecen un rápido resumen sobre un tema, explican procesos que a veces son un poco complejos, presentan resultados de una investigación o los datos de una encuesta, ¿ya? Eso viene acompañando. Los gráficos de barras y circulares y de torta, etcétera, ya no son tan bonitos de presentar, sobre todo cuando existe la posibilidad de colocar una infografía. Si yo quiero saber, por ejemplo, la data de edad de, no sé, promedio, por ejemplo, de los enfermos de COVID, qué sé yo, actuales en Chile, podría colocar imágenes de ancianos con rangos de edades, imágenes de niños, imágenes de adultos jóvenes, ¿ya? Y se hace mucho más clara para las personas, sobre todo aquellas personas, que sé yo, que no les gusta leer mucho, reciben la información de una manera mucho más rápida, ¿ya? Resumen una publicación larga o un informe, que a veces es muy lento de leer, y se comparan diferentes opciones. Podemos hacer, ¿se acuerdan el primer ejemplo de infografía comparativa? Y podemos crear conciencia de una causa, acerca de una causa o de un problema, de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, ¿ya? Entonces, paso a paso para una infografía. 1, recopilar la información. 2, organizar los datos. 3, buscar iconos. 4, mantener la línea gráfica, o sea, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar. Una cosa súper importante, les dejé una guía con varias opciones hay programas, en caso de que usted tenga un computador en la casa, a lo mejor puede bajar o utilizar en línea estos programas, son totalmente gratuitos. Si lo hace con uno de esos programas, no es necesario a veces que lo descargue, se pueden hacer en línea, pero me tiene que mandar el enlace de la infografía que creó, ¿ya? Obviamente ese enlace lo puede copiar una vez que esté hecho, ¿ya? Y guardado, a lo mejor le llega una copia a su correo.
Dejé 2 tutoriales para usar 2 programas específicos, y también hay una forma mucho más sencilla de hacerla, que es entrando a Windows, a Word, ¿ya? A un programa Word, y seleccionar el tipo de texto. ¿Se acuerdan que cuando uno abre el Word, dice ahí, por ejemplo, plantilla en blanco? Ya, si usted se fija que hay otras plantillas, se va a encontrar con una plantilla de infografía que a lo mejor le puede facilitar mucho la vida. Esa es una forma. Y la otra forma, ¿ya?, es usar el PPT, hacer un PPT con una pura diapo, ¿ya? O dos, una para la información suya con respecto a nombre y curso, y la segunda diapo para poder colocar sus imágenes, sus iconos, qué monitos voy a usar, qué fotografías, qué datos, cuáles son los datos que voy a agregar y cómo los voy a organizar y cómo voy a juntar. Obviamente recopilar la información forma parte del trabajo previo de una infografía. Aspectos que debe considerar. La infografía es un recurso visual que permite resumir información de una forma llamativa. Así que tiene que ser llamativo, tiene que tener colores o tiene que tener algo que obviamente despierte primero la atención. Por lo tanto, los títulos grandes, qué sé yo, a lo mejor no tanto texto, pero sí la información justa, precisa, acompañando alguna imagen que sea llamativa. Por ejemplo, si estamos hablando del lavado de manos, voy a tener unas manitos con espuma y al ladito justito, ¿cachai? El tiempo, por ejemplo, que se requiere el lavado de manos. ¿Cuántas veces al día? En qué situaciones específicas debo considerar el lavar mis manos sí o sí, ¿ya? Y así, bueno, obvias que son otras que son obvias. Y así, montones de esto, o sea, de instructivos, ¿ya?, que son tremendamente útiles. Es un texto discontinuo, por lo tanto, ¿qué significa discontinuo? Que no es solo texto, ¿ya?, que va a tener texto, imágenes, gráficos, números, datos. Por eso se llaman textos discontinuos. Por lo cual no se lee de izquierda a derecha, sino desde el ángulo que el lector prefiera, cada punto. Por eso, si a usted le acomoda mejor, puede colocar numerito para que la gente se oriente y sepa cuál leer primero. A veces la información no importa qué lea primero, pero otras veces sí. Por eso tiene que tener harto ojo con el tema de cómo organiza usted la información para qué es lo que quiere que uno lea primero. Entonces a veces lo que uno quiere que lea primero lo coloca un poquitito más grande y al otro le va cambiando un poquitito de tamaño, o lo coloca, qué sé yo, de arriba hacia abajo, con cierto orden, o de izquierda a derecha, como es normalmente como nosotros leemos. Y otra cosa, las palabras tienen la misma importancia que los elementos visuales, por lo tanto el texto se debe poder leer tan bien como verse la imagen, ¿ya? Así que los textos deben estar claritos. Pasos para hacer una infografía. Ojo, que estos pasos que están acá son los mismos que van a tener puntaje. Yo le voy a dar, por ejemplo, 2 puntos a cada uno de estos elementos. Por lo tanto, seleccionar la idea, ¿ya?, va a ir, no sé, de frentón, de la mano con la entrega del trabajo. Ahí yo recién voy a poder ver eso, ¿ya? Debe pensar gráficamente, escribir una introducción que enganche a su público, ese texto cortito o bajada de título. Escriba el texto de su esquema. A lo mejor usted puede hacer un borrador en el cuaderno, o en una cartulina, o en un PPT, y probar, hacer varias pruebas. Y fíjense que esto que les estoy mostrando ya está con una infografía, ¿ya? En el lado de acá con infografía numérica, y al otro lado de acá tenemos una infografía que tiene que ver con proceso, ¿ya? Entonces, aunque usted no sea diseñador, puede hacer maravillas. Al lado de acá dice cómo hacer una infografía, debe seleccionar un tema, tiene que hacer la prueba, ¿ya?, un boceto, lo que yo le estaba señalando recién. Después tiene que escoger la información más relevante, qué es lo que va a elegir. Seleccionar su cantidad de imágenes, todas las que usted crea que son necesarias, no abuse de ellas tampoco, porque el texto, acuérdese, es tan importante como la imagen. ¿Cuál es la finalidad? Plantéese una finalidad para su infografía, ¿qué es lo que usted quiere conseguir con ella? Por ejemplo, ahí dice, ¿para qué vamos a hacer la infografía? Para aprender a procesar y organizar la información. ¿Cómo la vamos a hacer atractiva? Eligiendo buenas imágenes y buenos iconos. Puedes utilizar iconos y gráficos. Si usted quiere utilizar algún gráfico, lo puede hacer en el caso de que tenga algún dato estadístico que quiere incorporar. Después dice, expon tu infografía, cuéntale en la clase. Diseñar, dice,
Construir y exponer tu infografía te ayudará a aprender sobre el tema que has elegido y tus compañeros también aprenderán contigo, ¿ya? Bueno, ya tienen el paso a paso, ya saben lo que tienen que hacer, ¿ya? Así que yo los invito a crear una infografía sobre temas bien entretenidos que les coloqué cocina, música, cine, videojuegos, ¿ya? Coloqué un montón de temas para que usted y dentro de cada uno de esos un montón de ideas más. Así que elija cuál es la que a usted le llama más la atención. Si le gusta otra y no está en la lista, usted mándame un mensajito y conversamos sobre el tema, ¿ya? Entonces, desafío para esta semana, crear una infografía con un tema de interés personal, dentro de una lista que yo le he enviado, ¿ya? Esto lo va a encontrar en el trabajo en clase, así que espero que cualquier duda que tenga me la haga llegar. Este video y este PPT van a estar disponibles obviamente en Classroom. Saludos, nos vemos la próxima semana.